Gracias a UTEL, a todos los que han hecho posible esta charla, especialmente a ti, Ximena, que fuiste la persona que contactaste conmigo. Y como no, yo ya me siento parte de la familia UTEL y ojalá podamos seguir colaborando. Y bueno, pues tenemos un lindo tema, como ha dicho Juan Carlos, para hablar. Queremos repensar, co-crear la educación del futuro, del 2030, no solo a nivel universitario, sino también no universitario. Estamos en el momento, porque estamos en un momento de zozobra, ¿no? Y entonces en los momentos de zozobra es cuando la gente empieza a pensar, a colaborar, a establecer sinergias y hacer las cosas diferentes, que yo creo que es el momento clave para esto, ¿no? Para ver qué cosas no estamos haciendo y podemos hacer en beneficio sobre todo de nuestro alumnado, que yo creo que es al servicio del que estamos, ¿no? Así que, Ximena, encantado de estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias, ¿eh? Las 15 claves para la educación del 2030, como ha dicho Juan Carlos, del 2030. Y yo creo que entre todos quizás podamos averiguar esas claves necesarias para seguir trabajando, para seguir aportando ideas. Estamos en el momento adecuado, como he dicho, y tenemos unos objetivos que cumplir con esta charla. En principio, repensar, establecer sinergias, co-crear, que tanto nos ha costado al mundo educativo. Esto lo estaban haciendo muy bien los empresarios, los profesionales de empresas, de organizaciones empresariales, que a través de estos conceptos que ellos manejan, como el benchmarking y esas capacidades que tienen para establecer sinergias y establecer tentáculos los unos con los otros. A nosotros nos ha costado un poquito dentro del sector educativo, pero en estos últimos años lo estamos consiguiendo. Por lo tanto, esto nos va a hacer repensar también la educación del 2030, analizar qué retos tenemos por delante, tanto a nivel universitario como no universitario, ofrecer esas 15 claves, que es la base del título de esta ponencia, dentro de la UTEL para este cambio tan necesario de paradigma. Aquí ya no estamos hablando de 4 ideas que debemos poner en juego, poner en práctica, sino es básico establecer una base, una esencia de un cambio de paradigma, de una manera diferente de entender el concepto de aprendizaje, de entendernos a nosotros mismos como educadores, de cambiar nuestro modelo mental, nuestro paradigma de la realidad y cambiarlo también a todos los que participamos de esta tribu educativa, de esta comunidad educativa, pasando por los equipos directivos hacia los educadores, el alumnado, las familias, rectorado, vicerrectorado, decanatos, vicedecanatos, personal investigador. Yo creo que estamos todos metidos en este anclaje tan necesario y tenemos todos que cambiar nuestro rol, nuestra manera de enfrentarnos al día a día de la profesionalidad. Analizar también, en este caso, no solo nuestro rol, sino también el funcionamiento de las organizaciones académicas, cómo estamos funcionando, cuáles son nuestros dogmas, cuál es nuestra escala de valores, si realmente funciona para la sociedad del momento, una sociedad buca, un entorno de alta volatilidad, un entorno de alta falta de transparencia, un entorno realmente difícil, de zozobra, un entorno que requiere tener las ideas muy claras. Si esas organizaciones académicas saben hacia dónde van, tienen una planificación estratégica clara y son capaces de observar lo que está pasando en su contexto. Y también, para finalizar, otro de los objetivos es conocer las necesidades que tiene la sociedad, porque todas las necesidades de la sociedad al final van a impactar en la sociedad académica. Todas las necesidades que tiene la sociedad en general van a impactar en nuestra comunidad educativa, en nuestros centros, en nuestras familias, en nuestro alumnado. Y tenemos que conocerlas porque cuando conocemos las necesidades de la sociedad, probablemente conozcamos de una manera mucho más determinada qué debemos hacer. A partir de aquí, vamos a empezar ya directamente con un recorrido que vamos a hacer de esas 15 claves, un recorrido que he intentado que sea como muy turístico, ¿no? Sabemos que en México también el entorno turístico y en otras partes de Latinoamérica está muy fomentado, aquí también. Ahí veis, este es el bus turístico de mi ciudad. Yo vivo en Valencia, al este de España, es una ciudad con playa, con mar, con muchísimo extranjero, con mucho visitante, y ese es el bus que recorre toda mi ciudad, y cada una de las paradas que recorre el bus turístico, que realiza el bus turístico, son las paradas de esas 15 claves que vamos a interpretar. Así que vamos a hacer, dijéramos, una alegoría de la provincia en la que yo vivo y también del turismo que nos da de comer y nos da una visibilidad diferente. Y yo creo que en este caminar vamos a entender y vamos a intentar compartir claves que nos pueden servir también para el mundo educativo. La primera clave, y yo creo que la más importante, por eso la traigo en primer lugar, es esta frase lapidaria de cambias o te cambian.
estamos en un momento de estos. ¿O somos capaces de darnos cuenta de quiénes somos, cuáles son nuestras áreas de mejora, cuáles son nuestras fortalezas y qué estamos aportando a la profesión, en este caso a la docencia, aquellos que nos dediquemos a esto, o a la dirección, a la gestión de personas o a la gestión de organizaciones, aquellos que se dediquen a eso, o probablemente estaremos en el momento de que alguien nos va a retirar, alguien nos va a cambiar o no vamos a ser útiles, ¿no? Es necesario establecer aquellas cosas que están pasando alrededor nuestro, que están pasando en nuestra sociedad y darnos cuenta que las cosas van muy rápidas. Fijaros aquí en esta primera transparencia cómo de la era agraria a la era industrial pasaron varios siglos en constituir un cambio de paradigma, un cambio importante, pero de la era industrial a la era de la globalización en la que estamos en estos momentos, estamos apenas a un paso de siglo y medio, 2 siglos como máximo, y dentro de la era de la globalización de este siglo XXI ya han sucedido varios acontecimientos traumáticos, ¿no? Recuerdo en el 2008 la crisis financiera de Lehman Brothers a través de los bancos que al final nos paralizó a nivel internacional, a nivel de todos los países. Recuerdo también que esta, dijéramos, crisis financiera, nos estábamos ahora, dijéramos, empezando a sacar la cabeza del hoyo y ha venido esta crisis de salud, esta crisis también de la pandemia del 2019-2020, que dicen que probablemente ahora venga otra dentro de 5 o 6 años. Por lo tanto, estamos en un entorno difícil de entender, en un entorno globalizado, en un entorno digitalizado, en un entorno, dijéramos, de incertidumbre plena, y aquellos indicadores que sepamos, dijéramos, determinar y obtener que nos ayuden a tomar decisiones son fundamentales porque los cambios se van a ir produciendo cada día más rápido. Por lo tanto, tenemos que estar en esta sociedad con visibilidad, con capacidad de percepción, con capacidad de entender lo que está sucediendo, pero también con esa capacidad a su vez de ser adaptables, ¿no? de ser flexibles al cambio, de entender que no podemos ser y pensar de una manera siempre la misma, ¿no? Tenemos que ser capaces de desaprender aquellas cosas que aprendimos en un tiempo atrás que no nos sirven ahora para entender esta nueva sociedad y aprender nuevas cosas, nuevos recursos, nuevas técnicas, nuevas herramientas que nos pueden situar en ese proceso de seguir avanzando. Si no, nos puede ocurrir como este animalito que veo aquí, que estáis viendo aquí, este rinoceronte que se llama Rómulo. Os saludo. Es un rinoceronte como yo, es español, es valenciano, ha nacido aquí en mi ciudad, pero tuvo un grave problema, que es este problema que llamamos de estereotipia, este diagnóstico que hicieron los veterinarios de la Reserva Natural de Valencia. Y no queremos acabar como Rómulo, ¿no? Rómulo también fue pasto de su experiencia, de sus experiencias vitales. Nació hace bastante tiempo, hará unos 15 años aproximadamente, pero tuvo la mala suerte de que cuando Rómulo nació en un zoo pequeñito, donde lo metieron en una jaula y concretamente el diámetro de ese círculo que está trazando continuamente era el diámetro de su jaula. Por lo tanto, aprendió, tuvo unas creencias determinadas, un paradigma de ver la realidad, un modelo mental que le influyó a la hora de actuar, de comportarse, de tener ese carácter, ese temperamento y de, evidentemente, ser inadaptativo cuando lo cambiaron a un espacio natural mucho más grande, al Biopark, que nosotros consideramos que es el segundo espacio natural más grande de Europa. Ese espacio natural por el que podía haber brotado una nueva manera de entender el mundo a través de Rómulo, en el que podría haber no solo circulado, sino poder manejarse por 4 campos de fútbol, que era la distancia que tiene su estancia, pero él no vio más allá, no fue capaz de desaprender esas cosas que había aprendido cuando era más joven, le dejaron impronta y hoy en día tuvimos que ayudarle a través de veterinarios especializados y finalmente la cosa positiva, la noticia positiva de Rómulo es que 8 años después de esta imagen, Rómulo acabó curado, acabó sanado de ese cambio de paradigma que tuvimos que hacer de salir de su zona de confort. A mí me recuerda mucho al cuento del elefantito de Jorge Bucay, en el cual un elefante de circo, cuando era pequeñito, era atado
con una cadena a una estaca de madera pequeña y el elefantito no hacía más que tirar, tirar y tirar de esa cadena a ver si se podía soltar de la estaca de madera, pero como no tenía fuerza no lo podía hacer. Y 20 años después, cuando el elefante fue grande, enorme, con muchísima energía, los mismos cuidadores del circo sabían esto del aprendizaje y del desaprendizaje y de las creencias, volvían y seguían poniéndolo en la misma estaca y con la misma cadena, y el elefante ya no hizo por hacer nada, no hizo por desasirse, no hizo por huir, porque él aprendió esa capacidad de que él pensaba que no era capaz, que no tenía suficiente energía. Dijéramos, aquí le inyectaron la indefensión, aprendía ese concepto que nos trajo Martin Seligman, que le hizo parecer diferente, ¿no? Que le hizo tener una baja autoestima, un bajo autoconcepto. Afortunadamente, las personas, los animales, los seres vivos podemos cambiar con esfuerzo, pero podemos cambiar. Y esto es una de las cosas, uno de los mensajes que me gustaría también trasladar en estas transparencias, ¿no? En esta primera clave, ¿no? Como decía Albert Einstein, es de locos querer obtener resultados diferentes haciendo más de lo mismo. Si queremos obtener resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes, tenemos que pensar de manera diferente, tenemos que salir de la zona de confort, tenemos que salir de la caja, como dicen ustedes allí en Latinoamérica, tenemos que arriesgar, que tenemos que tomar decisiones. Eso sí, que el riesgo sea mínimo, ¿no? Con cabeza, ¿no? Con sentido común, pero tenemos que arriesgar, tenemos que tomar decisiones todo el día, ¿no? Y eso tenemos que hacer, no tenemos que paralizarnos, ¿no? Tenemos que hacer cosas diferentes, tenemos que conocer a personas distintas desde distintos puntos de vista, desde distintos mundos, desde distintas sociedades, desde distintos parámetros, ¿no? Esto nos va a hacer más fuertes, nos va a hacer mejores, ¿no? Tenemos que empatizar con distintas sociedades, religiones, maneras de pensar, ¿no? Esto nos hará tener un paradigma de la realidad mucho más rico, ¿no? Más poderoso, ¿no? Que enseñar a nuestros alumnos, porque nosotros nos debemos convertir en modelos y referentes para ellos, ¿no? Y esto es, dijéramos, la primera conclusión que debemos sacar con esta primera clave, ¿no? Si cambia la sociedad en la que nosotros estamos inmersos y nuestro entorno más académico, más cercano, que puede ser compañeros de trabajo, el equipo directivo, el centro, el alumnado, sus familias, indefectiblemente debemos cambiar nosotros, debe también cambiar el centro y adaptarse a esta nueva realidad. Si no, estaremos perdidos, estaremos en zozobra, no podremos ya tener ningún tipo de visibilidad a nivel académico, habremos perdido totalmente la partida. La segunda clave específica de esta educación del futuro del 2030 es recuperar la posición de la educación. Como veis ahí en la imagen, la educación se tiene que poner en el centro de todo lo demás que sucede en este mundo en el que vivimos, en el centro de los negocios, en el centro de la sostenibilidad, en el centro de la parte financiera, en el centro de la parte más institucional o pública o política. Dijéramos que la educación tiene que ser la base de todo lo demás. Es lo que nos hace, dijéramos, tener buenos o malos líderes. Nosotros estamos construyendo ahora la sociedad del futuro, ¿no? Con las clases que estamos haciendo. Todas las clases que se han impartido hoy, las clases que yo he impartido en los distintos cursos de formación, van en esa dirección, en forjar líderes del futuro, líderes consistentes, ¿no? Líderes coherentes, congruentes, líderes alejados probablemente de los líderes que tenemos hoy en día dirigiendo a algunos países, ¿no? Líderes que tengan una escala de valores ajustada, ¿no? Que sean personas con una capacidad de equidad grande, ¿no? Que sepan lo que quieren para el país y para todas las personas que lo conforman, que tengan un plan de país, ¿no? Y para eso la educación es necesaria, ¿no? Y tenemos que recuperarla porque la hemos perdido, ¿no? O quizás nunca la hayamos tenido. Lo que no puede ser realmente es que no haya un liderazgo educativo internacional, una persona que nos lidere y que esté junto a otros líderes de otras entidades y otros entornos, tomando las decisiones del planeta. Tenemos que estar en estas reuniones, ¿no? En estos foros, ¿no? Que nos capacita para entender y que se nos respete como lo que somos profesionales educativos que pueden aportar mucho a otras parcelas de la vida social, la vida empresarial y la vida de los países.
Y tenemos que recuperarlo porque somos capaces, porque mientras no tengamos ese poder, estar al mismo nivel que otras parcelas de la vida, probablemente todo lo que estemos haciendo nosotros en el metro cuadrado de influencia, en nuestras clases, en nuestros centros, en nuestras organizaciones, probablemente tenga mucho menos impacto del que debería tener. Esto requiere, por supuesto, entrar en la tercera clave, en esa tercera parada del bus turístico valenciano, que es mayor inversión económica. Esto está totalmente demostrado científicamente. ¿Qué quiere decir? Que podemos hacer milagros, pero los milagros todos los años no podemos hacerlo. Y los hacemos mucho. En educación somos personas, los educadores en general, personas creativas, innovadoras, que son capaces de sacar agua de donde no la hay, que son capaces de reciclar muchísimo material, que son capaces de repensar y de utilizar nuevas fórmulas y nuevos recursos para seguir adelante, pero eso lo podemos hacer 1 año, 2 años o 3 años, pero a la larga necesitamos recursos económicos y más ahora que necesitamos invertir en muchas nuevas funciones, ¿no? Sobre todo en funciones digitales, en funciones arquitectónicas, como veremos más adelante. Lo que sí que hemos demostrado es que la inversión es necesaria porque lo que nos dicen los estudios es que hay un ROI muy grande de invertir en educación, un retorno de la inversión muy grande, ¿no? Los artículos científicos y los estudios científicos que se han hecho, lo que nos dice es que cada dólar que nosotros introducimos, invertimos en educación, nos da un retorno de la inversión al país de 20 dólares o 20 euros de la manera que sea. Esto quiere decir que si nosotros invertimos simplemente 100 dólares o 100 euros en una clase, en un aula, en un centro, obtendremos un retorno de la inversión de 2.000. Esto yo creo que es necesario de pelear. Es necesario de que con ese liderazgo, con ese número 2 como clave, consiguiendo ese objetivo de tener más visibilidad y más liderazgo internacional, probablemente podemos pelear una mayor inversión del Producto Interior Bruto de un país que se destine al mundo educativo. Dicho esto, si vamos y vemos esta gráfica, no vamos por el buen camino, ¿no? Estos son datos de la UNESCO y datos recogidos en la fuente del Banco Mundial. Si vemos esta gráfica, podemos decir que hasta el 2008 o 2009 aproximadamente, que es cuando les comentaba anteriormente que viene la crisis financiera más importante que hemos tenido en estos últimos años, la inversión iba creciendo y vamos en buena lid, pero a medida que va pasando, la crisis hizo mucho daño, cada año que pasa íbamos bajando cada vez más, hasta que hace 2 años, estamos en el 22 y tenemos datos del 19, estábamos en un 3,66% de inversión del Producto Interior Bruto a nivel mundial, un punto menos que hace 10 años. Y yo creo que en esto de la pandemia del 2020 al 2022 no creo que la inversión en educación vaya a crecer, sino que probablemente volvamos a perder otro punto simplemente o medio punto simplemente en 2 años. Con lo cual, estos no son datos de recibo. Con esto no podemos luego generar buenos líderes que nos lideren nuestras empresas, que lideren las fundaciones, las asociaciones, las instituciones y sobre todo que lidere el mundo de la política, ¿no? No podemos hacer milagros realmente, ¿no? Fíjense un poco también a nivel internacional con el globo terráqueo las inversiones que se dan en distintos países. Ojalá, a mí me gustaría ver todo el globo terráqueo de verde porque así habrían menos injusticias, pero como estamos viendo aquí no es así. Quizás hay una parte norte donde la mayoría está en verde, unos países más que otros. Quizás deberíamos hacer mucha más inversión en los países del cono sur que requieren más ayuda, quizás en más, como vemos en la parte rojo, en la zona de Asia y en la zona de África, pero en el fondo yo lo que pediría es una inversión equitativa para todos los países del mundo, que quizás esto nos llevaría a una vida mejor y con una calidad de vida para todos mucho mejor. La cuarta clave que tenemos para este camino que hemos emprendido para la educación del futuro es que queremos leyes educativas de consenso. Aquí quizás hable solo por nosotros, por España, por Europa, pero aquí en España hemos tenido, no sé si son 6, 7 leyes en 25 años. Esto es imposible de asumir.
no solo por el cambio que supone a nivel burocrático, organizativo y administrativo para los centros, que al final recae en la tarea del docente, que no tiene que realizar porque su función principalmente es de educador y no de cumplimentador de documentos. Esto es impensable, esto no se puede sostener más tiempo. Queremos leyes educativas de consenso y estables en el tiempo. Y además que participen no solo los políticos de turno, sino que participe la sociedad en general, que participe el mundo educativo, por supuesto, pero los entornos sociales, los entornos empresariales, todo aquel sector que tenga algo que decir en el mundo educativo. Y yo creo que esto es necesario que tomen ya nota, porque estamos cansados de estos cambios. En España ahora, hace muy poco, hace unos meses, implantamos la nueva enésima ley educativa, la LOMLOE, que estamos aún entendiendo por dónde va a ir y que vamos a tener que aplicar. Ya no digo que sea buena o mala, lo que digo es que no queremos tantas, sino queremos una en la que podamos participar, en que seamos voz representativa junto con otras instituciones y sectores sociales y que se implante para 10, 15 o 20 años, que sería lo lógico, con pequeñas modificaciones o actualizaciones a lo largo del tiempo, como se hace en cualquier sistema de calidad. Como conclusión a estos 4 primeras claves, podemos decir que por una parte debemos fomentar un liderazgo educativo internacional que visibilice a la educación y que nos permita participar como representantes de lujo, como uno más, en todos los foros internacionales donde se tomen las decisiones importantes a todos los niveles, a nivel energético, a nivel de sostenibilidad, a nivel político, a nivel financiero, porque nosotros también tenemos y queremos tener voz y voto. En segundo lugar, debemos recuperar el prestigio y la autoridad que la educación tuvo tiempo atrás, que yo la viví en su momento y queremos recuperar, queremos que el docente sea bien visto y tenga esa autoridad, que no autoritarismo, y que sea modelo y referente para las familias que quizás ahora estamos de espaldas, para otros profesionales de otros entornos, y yo creo que esto lo vamos a conseguir. Mayor inversión económica en educación a través del Producto Interior Bruto y deslindar las leyes educativas de los posicionamientos políticos, sobre todo, y mayor participación y consenso y estabilidad. Siguiendo en este camino del bus turístico valenciano, conociendo mi ciudad, Valencia, está la quinta clave, que es recuperar la figura del docente. Aquí me voy a parar muy poquito porque ya lo he comentado. La figura del docente para mí es clave dentro de todo el sistema educativo. Es la figura nuclear, es la parte más importante de cualquier sistema educativo. Y como tal, tiene que seguir siendo esta función nuclear, esta función principal, este núcleo, pero quizás lo que tenemos que hacer es, aparte de recuperar la figura del docente, es cambiar nuestro rol, sobre todo por el cambio de las necesidades de la sociedad. Pero debemos recuperar la figura del docente y nos tienen que ayudar a recuperar la función del docente y, dijéramos, esa visibilidad por parte de la sociedad de su función. Y para esto nos tienen que ayudar no solo los equipos directivos de las instituciones académicas, sino también las instituciones o las fundaciones o las asociaciones educativas junto con el poder institucional y político. Queremos en la versión 6, en la clave 6 de la educación del futuro, queremos organizaciones con visión compartida. ¿Qué quiere decir visión compartida? La visión en coaching y en el mundo de los negocios, con V, tiene que ver con el futuro, ¿no? Y para nosotros el futuro es importante porque sabiendo lo que queremos ser de mayores, cualquiera de nosotros o las instituciones a las que representamos, sabremos lo que tendremos que hacer en el presente. El futuro, nosotros decimos que determina o condiciona nuestro presente. Y condiciona o determina el presente de las organizaciones o instituciones académicas. Por lo tanto, esa visión de futuro, o sea, tenemos que tener claro dónde queremos ir. Quizás ahora las visiones no pueden ser a 5 años por esta sociedad en la que estamos viviendo de tantos cambios, pero sí a 3 años. Tenemos que tener planes estratégicos y esto es función del equipo directivo que nos diga dónde va nuestra universidad o dónde va nuestro centro a 1 y a 3 años, pero tiene que ser compartida. ¿Qué quiere
¿Qué quiere decir que sea compartida? Quiere decir que deben participar también otros actores del sistema educativo, deben participar en esas decisiones estratégicas, no solo el equipo directivo, sino también el profesorado, el claustro de profesores. De una u otra manera, las familias también en los entornos no universitarios, debe participar también la sociedad civil, debe participar, ¿por qué no?, también la sociedad empresarial, ¿no? Y todos dar su punto de vista que nos ayuden a conformar ese plan estratégico a 3 años, ¿no? Por lo tanto, debemos ser un equipo en esta cosa, ¿no? Debemos, por una parte, recuperar el prestigio y la autoridad que el profesorado tuvo tiempo atrás, como he dicho en la anterior clave, no solo a nivel social, sino sobre todo con respecto a las familias y al alumnado en la educación no universitaria. Es necesaria que las familias y los colegios, los centros, vayan en la misma dirección. Hablo también de la educación no universitaria, porque a mí me da la sensación de que las familias son claves en el funcionamiento del centro, o deben serlo, y quizás en estos momentos estamos como peleados, entre comillas, estamos de espaldas, no actuamos como un todo, sino que cada uno va haciendo la guerra o la batalla de su lado, y yo creo que eso crea excesivas fricciones que no beneficia a nadie. No beneficia sobre todo al hijo, a la hija, a nuestros hijos, a nuestras hijas o al alumnado, porque estos están viendo cómo hay dos grupos que deberían estar trabajando conjuntamente que están peleándose, ¿no? Entonces, cuanto antes alguien tome nota y introduzca a las familias dentro del funcionamiento del centro, yo creo que vamos a estar mucho mejor a todos los niveles. Se va a reducir sobre todo la conflictividad del centro, se va a trabajar con mucho más energía, con más motivación, no vamos a tener tantas palos en la rueda el profesorado para realizar nuestra labor. Yo creo que las familias nos pueden ayudar también a que en su casa se haga una labor académica o educativa necesaria también, y por lo tanto los alumnos cuando lleguen al cole pues estén mucho más dirigidos, más centrados, y esa implicación de la familia en la actividad diaria del centro probablemente nos va a incrementar la mayor satisfacción en nuestro trabajo y sobre todo un mayor rendimiento académico. Estamos ya a mitad camino de este camino que hemos emprendido hace unos minutos en ver y entender bien la educación del futuro. En esta séptima clave tenemos la profesionalización de los equipos directivos. Esto que llamamos de best quality, ese 100%, esa garantía de calidad de los equipos directivos. Esto ya, digamos que es una clave que estamos consiguiendo, yo diría, a un 80%, al menos desde mi visión aquí en España, los equipos directivos, sobre todo de centros privados concertados, quizás en la formación pública es un poco más difícil, pero los equipos directivos desde hace como 6 o 7 años ya se dan cuenta que no son solo meros docentes que han adquirido funciones administrativas. No, es algo más. Un equipo directivo, un director de centro, un subdirector de centro, es como un director de una empresa privada, como un director de una empresa de automóviles, como un director de un banco. Lo que pasa es que evidentemente su actividad es diferente y algo clave es saber que está al servicio de los demás, ¿no? Al ser un entorno socioeducativo, ¿no? Pero en cuanto a la formación y la profesionalidad de estos equipos directivos académicos tiene que ser la misma. Por lo tanto, ellos ya lo saben y están recibiendo formación en muchos parámetros necesarios, no solo académicos, sino también no académicos, sino más organizativos, como marketing, como financiero, como planificación estratégica, como visión, misión. Estos conceptos, gestión de equipos, liderazgo, gestión del tiempo, necesarios para dirigir bien el centro de trabajo. Seguimos en este curso paralelo, trabajando y viendo nuestra ciudad, la ciudad de Valencia, a través del bus turístico, y en esta octava clave decimos que también tiene que haber una coordinación del equipo docente. Pero yo no digo solo del equipo docente en sí, de los profesores en los distintos niveles académicos. Por ejemplo, en la universidad es importante la coordinación de los departamentos o la coordinación de la investigación y, como no, del profesorado con el decanato y del decanato con el rectorado, sino que además en la unión universitaria es importante también todos los niveles académicos, una coordinación entre los equipos de educación infantil con los de primaria con los de secundaria con los de bachiller, y también luego la incorporación a el mundo universitario, ¿no? Tiene que haber también un nexo de unión. Y además
no solo tiene que haber una coordinación interdepartamental, sino intradepartamental entre los mismos miembros de un equipo de proyecto o un departamento determinado. Y además, la mejor y la principal es la coordinación que tiene que tener el equipo directivo de los centros académicos o el rectorado de una universidad con el resto de profesorado que conforman esa universidad. Y eso es clave. Todos los que participamos de este entorno, de esta sociedad educativa, toda la tribu, como decía aquí José Antonio Marina, un especialista en educación, un representativo y una persona clave en el mundo educativo aquí en España, formamos parte de esa tribu, de esa comunidad educativa, pero todos los que tenemos algo que aportar, el equipo directivo, los educadores, las familias, el alumnado, la inspección educativa, las fundaciones, las asociaciones, el barrio en el que está constituido el centro, la ciudad, el país, todos tenemos que aportar al mundo educativo y tenemos que estar coordinados de alguna manera. La clave 9 tiene que ver con las nuevas metodologías del siglo XXI. Esto también es una clave que yo creo que estamos alcanzando. Yo os diría que por lo que conozco tanto en Europa como en Latinoamérica, la mayoría de los centros ya están utilizando desde hace bastantes años una metodología activa. Cuando me refiero a una metodología activa, me refiero a metodologías que tienen que ver con el aprendizaje basado en proyectos, con el cooperativo, con la Flipped Classroom, con el coaching educativo, con las inteligencias múltiples, con las competencias. Dijéramos, lo que nos diferencia las metodologías activas de las clásicas es sobre todo el papel de la educación, de los procesos metodológicos y el rol docente. Pasamos de un proceso metodológico de transmisión de información a otro proceso metodológico donde el centro del aprendizaje situamos al alumnado. El alumnado es esa persona con capacidad de autonomía y responsabilidad, maduro, que es capaz de formar sus propios criterios, de tener ese pensamiento crítico, de tener esa capacidad, esa competencia relacional, evidentemente con la ayuda, con el acompañamiento del docente, que pasa de ser principal ese rol docente de transmisión de información a alguien, una figura de acompañante, de coach docente, de mentor, en que le va ayudando a pasar fases, a darle fuentes bibliográficas, a ser el catalizador del cambio, a darle o tenderle un puente cuando se está atascando en alguna asignatura. Dijéramos, esto yo creo que lo tenemos bastante integrado hoy en día. Una metodología que además nos permite realizar, o es necesario también realizar, cambios de espacios. No solo es necesario introducir una nueva metodología, dijéramos como un software metodológico nuevo dentro de la organización educativa, sino también al introducir un software nuevo tenemos que cambiar también el hardware, que en este caso es el espacio externo, la arquitectura escolar, ¿no? Esto nos va a costar un poco más porque el cambio de la arquitectura escolar, dijéramos las rehabilitaciones de los centros, las reformas en las aulas, evidentemente tiene un coste mucho mayor que no el cambio metodológico, que es mucho más sencillo a nivel de inversión económica, ¿no? Pero ya aquí los nuevos centros en España que se están construyendo son centros que yo llamo con cariño centros Google, ¿no? Estos centros que tienen una dimensión diferente, ¿no? Que tienen, dijéramos, un enfoque diferente, ¿no? Unas clases, dijéramos, amplias, donde no está las sillas del alumnado en forma de teatro y luego el pupitre del profesor delante, algo muy, muy clásico, sino donde todos nos podemos reunir con todos, donde incluso se pueden trabajar role-playing, debates, asambleas, donde también se pueden hacer proyectos que incorporemos alumnado desde distintos niveles académicos, por ejemplo, de primer curso de universitario con gente de cuarto curso universitario, o alumnos de primaria con alumnos de secundaria, y yo creo que esto es necesario, pero no solo esta nueva arquitectura escolar interna, ¿no?, del centro en sí, sino también los espacios externos, lo que llamamos los espacios de convivencia, ¿no?, los recreos, ¿no?, llamados así tradicionalmente, ¿no? Estos recreos que aquí en España, porque ustedes saben que aquí en España lo que predomina a nivel de deporte es el fútbol o el baloncesto, esos espacios de recreo donde todos los centros
educativos tienen una cancha de fútbol y una cancha de baloncesto, ¿no? Pues queremos cambiar, queremos utilizar de manera distinta estos espacios, ¿no? Diseñarlos de manera diferente para dar cabida a todas las personalidades y a todas las diversidades de personas, alumnos que nos encontramos en los centros, ¿no? Por lo tanto, no todos les gusta el fútbol y el baloncesto, ni todos les gusta el deporte, ¿no? Tenemos que crear espacios para juegos tradicionales, espacios también que puedan sentarse y simplemente hablar, espacios de convivencia, ¿no? Espacios también de otros deportes diferentes, más minoritarios, como puede ser el ajedrez, como pueden ser otros tipos de deportes, ¿no? Generar nuevos espacios igual más naturales, con más naturaleza, con distintos entornos. Yo creo que esto también, aquí hay un debate en España sobre la conveniencia de este tipo de espacios, ¿no? En el punto 10 de este camino, en la 10ª clave, tenemos la digitalización del sistema educativo. Y esto lo hemos vivido en nuestras carnes en estos 2 años, que si algo ha traído bueno para la educación es que nos ha hecho reflexionar y sobre todo nos ha hecho digitalizar los procesos educativos en 2 años, de una manera que nos hubiese costado probablemente 5 o 6. Lo teníamos en mente, evidentemente, estaba dentro de los planes estratégicos de las universidades y de los centros no universitarios, pero aún no habíamos puesto toda la carne en el asador. Habíamos conseguido un 10% de todo lo que teníamos que conseguir. Y con este, dijéramos, suceso tan desagradable que hemos tenido, esto al menos nos ha hecho ponernos las pilas aceleradamente quizás, pero con un beneficio para todo el sistema educativo de digitalizar, no solo de introducir más hardware y mejor en nuestros centros y en nuestras aulas, sino sobre todo el software, ¿no? Trabajar con nuevas metodologías, con nuevos recursos digitales, conocer mejor la gamificación, esto más centrado en el aula, pero para los equipos directivos también ya muchos están trabajando con la inteligencia artificial. Bueno, diría muchos, quizás no tantos, pero si no lo están, para mí creo que sería un acierto trabajar con la Big Data, trabajar con la digitalización, con la inteligencia artificial para la toma de decisiones, ¿no? Para ver hacia dónde puedo ir y que esas tomas de decisiones sea lo más favorable posible y que me equivoque lo menos posible. Llegamos a lo que más me gusta y a lo que más me interesa, que es la educación del ser, ¿no? Esta clave para mí es fundamental. También es un poco derivada de la pandemia, aunque ya sabíamos hace 15 o 20 años que era necesario integrar las competencias emocionales dentro de las aulas, no solo como algo externo, sino como algo transversal a todo el sistema curricular, pero no lo hemos hecho. Pero también la pandemia nos ha ayudado a entender que nuestro alumnado lo necesita, nosotros también. Sabéis, y todos saben, que el colectivo de educadores como profesión es el colectivo que más está sufriendo la salud mental. Es el colectivo que más porcentaje tiene de depresión y de ansiedad. Y quizás no es porque no siente pasión por lo que hace, ¿no? Sino porque hay muchísimas dificultades, la educación no es sencilla y más en esta sociedad. Se ha incrementado en un porcentaje muy elevado el nivel de conflictividad en las aulas y en los centros. Tenemos también muchos problemas con las familias, como hemos dicho anteriormente. Quizás también hay mucha presión por parte de los equipos directivos para hacer una labor importante y de calidad. Tenemos mucha burocracia, mucho papeleo, que no es una función que deberíamos hacer nosotros. Y yo creo que es importante hablar de la salud mental hoy en día, ¿no? Ahora lo estamos viendo, quizás el primer año y medio de pandemia nos centramos en poder dar clase de una manera online o híbrida o como pudiéramos y por lo tanto digitalizar nuestros procesos, pero ahora nos estamos dando cuenta que después de pasar esta fase ahora están surgiendo todos los problemas de trastornos mental y de salud mental que están sufriendo nuestro alumnado, ¿no? De adicciones, muchas adicciones a los juegos, a los roles, a las tecnologías, ¿no? A sus móviles, etcétera, ¿no? Y tenemos que solucionarlo de alguna manera. Y yo creo que la inteligencia emocional para mí es lo más importante. Yo lo tenía claro hace 15 años, pero no como ahora. Ahora tengo claro que si alguna de las personas que nos está escuchando, algún profesional quiere tener una vida saludable, tiene que tener un alto nivel de inteligencia emocional, porque esta sociedad lo requiere. Sobre todo, para mí, en 3 o 4 conceptos clave, como un nivel de capacidad de influencia
de comunicación con el entorno, de saber relacionarse, un nivel alto de empatía y sobre todo a nivel más de intrapersonal, un control de sus emociones, una autorregulación emocional, un autocontrol emocional que yo creo que redunda en que nuestro nivel de impulsividad no sea excesivo, que yo creo que en el entorno educativo y sobre todo nosotros como educadores que somos modelos y referentes para los demás debemos tener controlado de alguna manera. Esto lo que nos lleva es a entender que hay que tener pasión por lo que haces, ¿no? La pasión, esa actitud, esa vehemencia, ¿no? Lo que define la Real Academia Española de la Lengua como energía, actitud positiva, ¿no? Vehemencia en hacer las cosas, ¿no? Tenemos que tenerla en nuestra profesión, en todas las profesiones, pero principalmente en la nuestra, porque con esa pasión, quizás también con esa vocación, ¿no? Con esa energía, solucionamos muchos de los problemas, ¿no? Nos hace, dijéramos, reducir el nivel de estrés, el nivel de ansiedad y podemos vivir más tranquilos, ¿no? Quiero compartir con ustedes, siguiendo con ese concepto de la felicidad, del wellness que está tan de moda hoy en día y, por supuesto, tomando como fuente a mi gran colega Martin Seligman, el creador de la psicología positiva y, dijéramos, estudioso del concepto de felicidad desde el punto de vista investigador, del laboratorio, he cogido todas sus enseñanzas y he creado mi propio método, la construcción, el diseño de nuestro edificio de la felicidad. Y aquí he introducido 7 componentes que creo que son fundamentales, clave para nosotros como personas y como profesionales si queremos ser felices y queremos hacer también felices a los demás. Evidentemente, estos 7 componentes los he visto desde 2 puntos de vista, desde la organización académica y desde la persona o el profesional. Lo digo por si hay alguien que nos está escuchando que le interesa más porque es el gestor de un centro, es el director, el CEO de una organización o el rector o el director de un colegio, de un instituto, que lo pueda ver desde los 2 puntos de vista. El primer componente clave para la felicidad o el bienestar, el wellness, es la misión. Y eso es lo que nos hace situar en la base, son los cimientos de nuestra casa, de nuestro edificio. Esta misión, todos saben, con M, es aquello que nos da energía, ¿no? Aquello que nos hace ser lo que somos, ¿no? Desde cero, ¿no? Aquello que nos sitúa y nos hace ser realistas, ¿no? Aquello que tiene que ver con nuestra cultura, ¿no? Con la filosofía de la organización, del centro al que representamos, con la razón de ser, con la identidad, con los valores, ¿no? Y si somos personas con nuestra escala de valores, ¿no? Con el respeto, la responsabilidad, la familia, la amistad, la honestidad, que nos han ido instruyendo, incorporando, por una parte la familia en estos 10 primeros años de vida y también evidentemente el colegio, ¿no? Que tiene mucho que ver en inculcar esos valores, ¿no? Una vez tenemos claro esta misión, lo que somos, es importante de crear el segundo componente, que es el nuestro ser, ¿no? Esta misión condiciona o determina lo que somos nosotros, las decisiones que tomamos, el carácter que tenemos, las conductas que realizamos, ¿no? Y estas decisiones, que es el segundo elemento clave del bienestar, tienen que ser coherentes para que seamos felices, o lo más coherentes que podamos, ¿no? ¿Qué es la coherencia? Dicho de una manera coloquial, la coherencia es hacer aquello que hemos dicho que voy a hacer o hacer aquello que pensamos que vamos a hacer. Esto, que es tan simple de entender, nos cuesta mucho de realizar en el día a día. De una manera, si lo queremos definir de una manera un tanto más académica, decimos que la coherencia es que esas 3 dimensiones que tiene el ser humano, pensamientos, emociones y conducta, vayan en la misma dirección. Si nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra conducta van en la misma dirección, somos coherentes y tenemos parte de la felicidad conseguida. Evidentemente, el cuarto componente del bienestar tiene que ver con la visión con V. Hemos trabajado hasta ahora presente, pero también tenemos que trabajar nuestro futuro. Lo que queremos ser de mayores, ¿no? En esta visión, por una parte, tenemos en la organización los planes estratégicos, pero como persona o profesional, los objetivos. ¿Objetivos a qué nivel? Objetivos personales, sociales, familiares, académicos, etc. Pero tenemos que saber qué queremos ser de mayores, porque sin saber qué queremos ser de mayores, como hemos dicho antes, es muy difícil tomar decisiones en el presente. El quinto componente del bienestar o de la felicidad es la congruencia. La congruencia parece que sea como sinónimo de coherencia, pero no es así.
es algo diferente y lo que quiere la congruencia es unir de una manera clara nuestra visión con nuestra visión, nuestro plan estratégico de organización con la cultura de la organización, nuestros objetivos como persona o profesional con nuestros valores. Si logramos unir esto, si logramos que nuestro plan estratégico tenga que ver con la cultura del centro y que nuestros objetivos como persona o profesional tenga que ver con nuestra escala de valores, seremos congruentes. Y esta es una parcela muy importante. No podemos vivir de espaldas o actuar de espaldas a nuestros valores o de espaldas a nuestra cultura como organización. Y luego en la cúspide del edificio, aquello que da luz, que ilumina todo lo demás y que he definido anteriormente, está la pasión. La pasión tiene que iluminar todo lo que hacemos y tiene que estar en todos los rincones de nuestra vida porque nos salva de muchas injusticias y nos salva de muchas tristezas y muchas depresiones y ansiedades. Y una vez que hemos construido ese edificio que nos da felicidad, evidentemente nosotros somos seres sociales por naturaleza, por lo tanto tenemos que poner la guinda al pastel y conectarnos con el mundo. Esa conexión con el mundo tiene que ser esa apertura al mundo, esa capacidad de ser flexible, de tener don de gente, ¿no? Para mí la organización tiene que ser flexible a los cambios, tiene que ser adaptativa en una sociedad buca como la que estamos viviendo, y la persona tiene que tener inteligencia emocional, sobre todo en el componente interpersonal, ¿no? Que hemos dicho anteriormente. Esto nos diferencia con estos 7 componentes: misión, decisiones, coherencia, visión, congruencia, pasión y apertura al mundo, de tener éxito en la vida o no tenerlo tanto en función al nivel de desarrollo de cada uno de los componentes. Estamos ya dando pasos hacia el final, nos queda muy poquito tiempo, nos quedan 3 claves más, pero voy a ser muy rápido porque yo creo que hemos dicho todo lo nuclear. El 12, la 12ª clave de este camino hacia la educación del 2030 es dar énfasis a las enseñanzas artísticas, que las tenemos un poco relegadas. Nos hemos centrado mucho en el contenido curricular, en el contenido que decimos serio, pero yo creo que sobre todo en la formación universitaria, cuando son pequeños, tenemos que también complementar esta formación con todas las enseñanzas artísticas habidas y por haber: deporte, danza, teatro, pintura, cultura en general, arte en general. Yo creo que esto nos incrementa la capacidad de ver el mundo, nos hace seres mejores, nos hace empatizar con la naturaleza, ¿no? Con lo que somos de verdad, con la energía que desprendemos, ¿no? Y quizás nuestra asignatura la veamos también de manera diferente. La música es fundamental, ¿no? Y alimenta el alma, ¿no? Y yo creo que esto lo tenemos dejado un poquito de la mano de Dios y tenemos que recuperarlo, ¿no? Para dar énfasis a un ser integral, ¿no? Y luego, esto ya es muy novedoso, pero necesario. Por ejemplo, en esta nueva legislación educativa que estaba hablando aquí en España, le dan mucha importancia a educar para la igualdad y la diversidad. Educar para la igualdad en el sentido de que todos somos iguales ante la ley y cada vez las clases son de diferentes tipos de alumnado, diferentes familias, con diferentes entornos, diferentes etnias, de diferentes países, de diferentes sociedades, con diferentes idiomas. Por lo tanto, todos tenemos que integrarlos en una misma entorno y contexto, y luego diversidad a tope, ¿no? Diversidad en cuanto a manera de pensar, a distintas problemáticas, a necesidades educativas especiales, ¿no? Y debemos estar preparados para ello, ¿no? Yo creo que el sector educativo es un sector que está muy sensibilizado con estas 2 palabras, estos 2 conceptos de igualdad y diversidad. De hecho, aquí en España estamos empezando a tener sensibilidad también en el uso del lenguaje, en el lenguaje no sexista, el lenguaje para la igualdad, ¿no? Que yo creo, el lenguaje no violento, ¿no? Yo creo que es necesario de integrar desde los más pequeñitos y, por supuesto, al docente, ¿no? Y ya para ir acabando, tenemos esta penúltima clave, que es la participación de toda la comunidad. Nosotros tenemos que poner a la educación en el centro, y en esa educación tiene que dar cabida a todo lo que haya alrededor nuestro, ¿no? Y en esa toma de decisiones de la sociedad, del entorno educativo, tienen que participar cuantas más personas mejor de la comunidad a la que representamos, ¿no? Familias, entornos sociales, entorno empresarial, entorno directivo, entorno de la inspección, entorno público, entorno privado, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último punto lo dejo para una reflexión final, y ya me dejo en manos de la audiencia por si quiere alguna pregunta, alguna duda. Nunca debemos dejar de formarnos, siempre tenemos que tener la curiosidad, el deseo de seguir aprendiendo.
tenemos que aplicar el código deontológico de nuestra disciplina, es lógico ese código ético necesario también. Estamos al servicio de la mejora de la calidad del sistema educativo y por ende de transformar la sociedad en la que vivimos. Yo no solo trabajo en el sector educativo por dar formación, impartir formación o dar conferencias. Esto a mí es un medio para conseguir el fin principal de transformar la sociedad, ya no solo de mejorar la calidad educativa. A mí esto me preocupa, pero me preocupa menos. A mí realmente lo que me preocupa es transformar la sociedad en la que vivimos, porque lo que estoy viendo a mí no me está gustando. Quiero líderes diferentes que lideren empresas, que lideren asociaciones, que lideren países distintos a los que estoy viendo actualmente. Y lo único que puede cambiar, aunque necesitaremos probablemente una generación, es la educación. Y luego, finalmente, debemos cuidarnos nosotros, nuestra imagen como profesionales y la de la organización educativa a la que pertenecemos. Así que, dicho esto, me pongo en manos de la audiencia, quedo en manos de las preguntas, las dudas que quieran y, evidentemente, les doy las gracias y mi enhorabuena a la organización de este proyecto de InfoSessions de la Universidad UTEL, de la mano de Ximena y de todas las personas que han hecho posible este entorno y esta comunicación y esta conexión entre distintos educadores. Gracias por todo.